te iba a decir que esta parte del yoísmo juvenil, ¿no? De los poetas Sí, o del interés de quienes aspiramos a ser poeta alguna vez, y nos quedamos encapsulados en un primer momento en lo que yo siento y mi pequeño entorno, ¿no? Es problemático hasta cierto punto. ujú. O sea, porque, sirve como un gancho muy interesante para, hacerte entrar en el género y lees a más poetas Y y no, ajá, no, continúa, Ángel. Continúa, sí, continúa, ahorita te lees a más poetas y entonces te empapas mucho de eso, pero tarde o temprano tienes que salir. sí, claro, Sí, porque, tienes que salir o al sea, por mundo. ejemplo, pienso, ahorita vino, en Los Poetas Malditos, ¿no? Esta, escuela, de poesía. Yo quería ser un poeta maldito de Sí, chiquita. todos quisimos ser poetas malditos cuando éramos adolescentes. Después te das cuenta que es una tontería. Bueno, por lo menos yo me di cuenta que era una tontería, porque era estar atrapado en el yoísmo todo el tiempo, Ujú, y en la decadencia y el degenere, ¿no? claro, Que en ese sentido, o sea, podría parecer rebelde para los cánones morales de aquella época, ¿no? De claro, Rimbaud, ujú, de Baudelaire, ¿no? diferentes. Claro, pero estar atrapado siempre en eso es problemático en los tiempos modernos y posmodernos, porque el colectivo, requiere cierta responsabilidad. O sea, estar atrapado en el que: "Ay, yo me siento mal y estoy borracho y estoy, llorando de angustia y triste". Es importante decirlo y es importante comunicarlo, porque también sirve como canalizador de emociones, pero estar Claro. atrapado ahí todo el tiempo como un poeta maldito es problemático para construir conciencia social y colectiva, como lo que decías de las sensibilidades. Y siento también, ¿sabes qué? También siento que es como que, no sé, un aspecto muy negativo luego de quedarse ahí, que se empieza a generar este tipo de estereotipos que también hablábamos sobre la soledad. Esta persona que solo puede conservar su genio mediante la soledad y aislamiento de los demás. Y pues cuando hablamos de los temas que nos conciernen hoy, lo vuelvo a repetir solo para que quede claro, pues es lo peor que puedes hacer. Y no solo de estos temas, creo que es es lesionarte también como humano, ¿no? Llega un momento en que tienes que hermandarte y saber que estás en un lugar que requieres de los otros, ¿no? No podemos valernos o estar en el yo, en el individualismo por siempre, porque así no funcionan las cosas, ¿no? En algún momento tenemos que salir por tanto por nuestro bien y salud mental como si pertenecemos a algún tipo de grupo, por una responsabilidad social que tenemos. Entonces, sí, y creo que todos nos cayó el 20 más con este abandono y soledad ahorita con la pandemia, ¿no? Es como de maldita sea, te estoy viendo por una pantalla o este tipo de cosas. Ahí es cuando más anhelamos este tipo de interacción, que la seguíamos teniendo realmente por el texto, ¿no? Pero más que nunca se anhelaba la presencia física. Entonces, no sé, siento que ese también es un tema negativo en estos estereotipos. Y algo que también quería mencionar sobre el yo, que a veces es diferente y lo quería como que remarcar un poco, es en la poesía de mujeres, de poetas mujeres, sucede una metamorfosis un poco distinta, porque obviamente la historia de las mujeres poetas es muy distinta a la del canon masculino, y más cuando hablamos de un canon masculino blanco, privilegiado, bla, 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 ¿no? Entonces, la mujer desde siempre, hace poco hizo un texto sobre eso. Cuando tenía tiempo de escribir y no estaba absorta en las labores del hogar, su yo sí se volvía muy poderoso, ¿no? Porque estamos hablando de un yo que tenía que reivindicar su papel y tenía que pensar dónde estaba posicionada su realidad. Entonces, desde esa perspectiva, hay múltiples diarios de mujeres, de por ejemplo la época de la colonia, que son poderosísimos. ¿Por qué? Porque su realidad estaba totalmente catastrófica para ellas, o sea, vivían en un mundo donde no había privilegio, donde pues el patriarcado estaba dominando cada una de sus acciones. Entonces a veces el yo se vuelve muy importante, ¿no? Es como que otra perspectiva también de que el yo, como tú dices, no suele ser tan malo porque se abre el colectivo. Y así como ellas empezaron con los epistolarios, de la nada empezaron también a reunirse. Entonces, aún ellas desde su yo, que ya era poderoso, optaron por la unión
de sus voces en colectivos grandes, donde, perdón, hay un mosquito aquí, qué pena, que pues que suscitaron grandes cambios y grandes movimientos que nos llegan hasta ahora, ¿no? Era un pequeño dato que quería también mencionar. Sí, y es bien importante mencionarlo porque precisamente estamos empapados de heteropatriarcado por todos lados, y no está de más decirlo. Todas Claro. acciones que mencionas de mujeres, decantaron muchas en revistas de Ujú. señoras, ¿no? Así se llamaba, revistas de señoras, porque digo, también hay que decirlo, o sea, digo, eran mujeres, pero también eran mujeres de clase acomodada, ¿no? Claro, las que, Y sí, sí, ajá, porque entonces es como de, bueno, sí tienen, pues sí, como cierta represión por el género, pero, tienen cierta ventaja sobre otro sector, que es, las clases bajas, ¿no? claro. Porque tienen tiempo libre, tienen, un rato de ocio, ¿no? Y pueden, eh, quizá de manera no eh, tan permitida, pero tener cierto acceso a la cultura, que las mujeres de Sí, clase pues baja no sabían tenían. leer, ¿no? Ujú. Y entonces sí, es importante porque este yo de las mujeres, es un yo político, no es un yo, liberal, ¿no? Como podríamos decir, como el ciudadano que se construye a sí mismo, sino que era un yo a partir del otro. Claro. Y Una, entonces, sí, creo que es importante eso, o sea, que al final cuando se hable de uno mismo, se habla desde mi perspectiva, pero ¿a través de qué? Porque lo que decías, ¿no? El aislamiento y entonces el poeta perturbado y solitario que sí. nadie entiende, ¿no? Ay, estoy muy peleado con esa imagen de Yo poeta y de también, es artista, terrible. porque además de que ha costado ha costado mucha salud mental en gente que aspira a ser poeta, ¿no? O sea, durante muchos Claro, años, venimos arrastrando la tradición romántica de la decadencia y la incomprensión de los artistas, y ha costado mucho, ¿no? Entonces, creo que es nuestra responsabilidad hasta cierto punto, ya, como generación, no sé si literaria, pero por lo menos generación millennial y generación Z, romper con estos estereotipos porque ha hecho mucho daño. Y tratar de entender, ¿no? De que nos caiga el 20 de que no somos en sí mismos, ¿no? claro. O sea, en ese sentido soy muy sartreano, por ejemplo, ¿no? O sea, y sí pienso que la existencia precede la esencia. Ujú. Y de Ok. que sí, o sea, de que no somos a partir de que ya existimos, sino que somos a partir del otro y a partir de nuestras relaciones con el entorno. Sí, y a partir de esas relaciones es como también se va construyendo esta especie de voz, ¿no? Voz colectiva. Como me acuerdo mucho, por ejemplo, del trabajo que hace Violeta Parra, que es lo que quiere hacer ella, ¿no? Construir un nuevo canto chileno, una nueva identidad. ¿Cuál es su primer movimiento? Pues conocer, viajar y hablar con la gente, ¿no? Y no solo ella, muy latinoamericana, también lo podemos ver en otras, artistas y escritoras, como voy a pronunciar muy mal su nombre, pero me disculpa mi idioma, pues esta Svetlana Alexievich, que hace las voces de Chernobyl o La guerra no tiene rostro de mujer, que también hace lo mismo, ¿no? Ir recobrando su propia voz literaria, pero a través de las otras voces, ¿no? Ir conociendo, ir, no sé, irme reflejando en el otro, en que mi voz no soy solo yo, sino soy todo lo que he conocido y todos los con los que he hablado y todos los que he hermanado. Entonces, no lo sé, desde esa perspectiva me agrada bastante. Sí, porque ya hay una ruptura pues sí, como de esta suerte de individualismo posmoderno. Bueno, moderno, pero que venimos arrastrando de tiempos posmodernos, que es, Claro. y no sé, un poco, no me quiero pelear con ninguna filosofía, pero, por ejemplo, que se tiene mucho en cuestiones como el budismo y demás, ¿no? Que digo que yo soy Ajá. muy seguidor y me ha interesado mucho y lo he leído, pero que estoy peleado con esa idea de como aíslate en soledad para conocerte a ti mismo. Y es como de, no sé, porque justo porque pienso que uno se construye a través de los demás, Ok. ¿no? O sea, yo no soy lo que soy, o sea, yo no soy todo lo que dijiste al principio cuando me presentaste, si no es porque alguien Ok. más, tiene esa percepción de mí, no sé si me explico. O sea, yo Sí, no claro.
yo no soy cantautor por ser cantautor, o sea, yo soy cantautor porque alguien me percibió como tal.